Las noches en Egipto eran testigos de lamentos contenidos, de oraciones susurradas en la oscuridad, de un pueblo que había nacido en la esclavitud y que apenas podía concebir la idea de la libertad. Durante generaciones, los hijos de Israel habían doblado sus espaldas bajo el yugo de sus amos egipcios, construyendo ciudades, levantando templos, arrastrando piedras enormes bajo el sol implacable del desierto. Sus manos estaban agrietadas, sus cuerpos magullados, pero su espíritu no estaba roto. Aunque sus pies se hundían en el barro de los campos egipcios, sus corazones se alzaban en oración al Dios de sus antepasados, clamando por redención. Entonces, un hombre se levantó entre ellos. Moisés no era un esclavo como los demás. Había crecido en la corte del faraón, vestido con finas telas, instruido en la sabiduría de Egipto. Sin embargo, la sangre que corría por sus venas era la misma que la de sus hermanos oprimidos. Y cuando Dios le habló desde la zarza ardiente en el monte Horeb, su destino cambió para siempre. Regresó a Egipto con un mensaje que haría temblar los cimientos del reino: deja ir a mi pueblo. El faraón, cegado por su orgullo, se burló de la advertencia. ¿Cómo un Dios invisible podía desafiar el poder de Egipto? Pero con cada plaga enviada por el Señor, con cada golpe de justicia que descendía sobre la nación, su risa se convirtió en desesperación. El agua del Nilo se tornó en sangre. Una plaga de ranas invadió los hogares de los egipcios. Luego vinieron los piojos, las moscas, la peste sobre el ganado, las úlceras, el granizo, la langosta, las tinieblas. Y finalmente, la más terrible de todas, la muerte de los primogénitos. En una noche de duelo y lamento, el faraón cedió. «Idos», dijo, con voz temblorosa, «llevaos todo lo vuestro y adorad a vuestro Dios». El pueblo de Israel salió apresuradamente, con sus pertenencias a cuestas, con el pan sin levadura aún en sus manos, con la emoción contenida en sus corazones. Era un éxodo masivo, una marea humana que avanzaba hacia lo desconocido, guiada por la promesa de una tierra propia. Pero su libertad sería efímera. El faraón cambió de opinión. Cuando los vio desaparecer en el horizonte, la furia se encendió en su corazón. ¿Cómo había permitido que esos esclavos se marcharan? ¿Cómo se atrevieron a desafiar su autoridad? Con un rugido de ira, convocó a su ejército. 600 de carros escogidos, junto con todos los carros de Egipto, comandados por los mejores guerreros del reino, partieron en su persecución. Los israelitas, al borde del Mar Rojo, vieron el polvo levantarse en la distancia. El sonido de los cascos de los caballos retumbó en el suelo como un trueno ominoso. La desesperación nos invadió. Delante de ellos, el mar inabarcable, detrás, el ejército del faraón avanzando sin piedad. No había escapatoria. «¿Por qué nos trajiste aquí, Moisés?», clamaron. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? Pero Moisés, con la seguridad de quien ha visto la gloria de Dios, alzó la voz. «No temáis. Estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros». Entonces, algo extraordinario ocurrió. Una columna de nube, que había ido delante de ellos guiándolos, se movió hacia atrás, interponiéndose entre los israelitas y los egipcios. Oscuridad cubrió a los perseguidores, mientras la luz brillaba sobre el pueblo de Dios. Y Moisés, obedeciendo la voz de Dios, extendió su mano sobre el mar. El viento sopló con fuerza, dividiendo las aguas. Un camino seco apareció en medio del abismo, con murallas de agua a cada lado. Con asombro y temor reverente, los israelitas avanzaron, sintiendo la arena firme bajo sus pies donde antes solo había profundidad. Los israelitas avanzaban con pasos apresurados, sintiendo en cada fibra de su ser la urgencia de atravesar aquel pasillo de agua antes de que algo pudiera romper el milagro que se desplegaba ante sus ojos. A su alrededor, el rugido del viento era ensordecedor. No era una brisa suave ni una simple ráfaga pasajera. Era un torbellino divino, un aliento del Creador que mantenía las aguas en pie, formando un muro a cada lado de ellos. Era como si el propio mar estuviera reteniendo la respiración en reverencia al poder de Dios.
Algunos caminaban con los ojos fijos en el suelo, temerosos de mirar los muros de agua y perder el poco coraje que aún conservaban. Otros, más valientes o quizá más asombrados, alzaban la vista y podían ver los peces nadando en aquellas murallas líquidas, suspendidos en un estado imposible, como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro del mar. Las madres apresuraban a sus hijos, los ancianos se apoyaban en los más jóvenes, los guerreros mantenían la vista al frente, listos para cualquier sorpresa. Pero no estaban solos. Detrás de ellos, en la oscuridad de la noche, el ejército del faraón rugía con impaciencia. Los caballos se linchaban, inquietos ante la densa nube que les impedía avanzar. Los soldados sostenían con fuerza las riendas, intentando controlar a los animales que parecían sentir lo que sus jinetes no comprendían del todo, una presencia imponente, divina, una barrera que no era de este mundo. Entonces, la orden fue dada. El faraón, enceguecido por su furia y su orgullo, no vio una advertencia en los cielos, no sintió el temor en sus hombres, no entendió que había cruzado un umbral del cual no podría regresar. Adelante. Persíguelos. Los carros se precipitaron hacia el camino seco que se extendía en medio del mar. El sonido de las ruedas retumbó sobre la arena húmeda, las espadas brillaron a la luz de la luna y los gritos de guerra rompieron la quietud de la noche. Creían que tenían la victoria en sus manos. Creían que el mar era suyo para cruzar. Pero lo que no entendían era que la misma senda que significaba liberación para los israelitas sería su propia sentencia. Los últimos de Israel pisaron a otra orilla. Moisés, de pie, observaba cómo el último de su pueblo salía del mar, con los ojos aún abiertos por el asombro y el corazón latiendo desbocado. Y entonces escuchó la voz de Dios, clara como un trueno en su interior. Extiende tu mano sobre el mar. Sin dudar, levantó su cayado una vez más. Y el viento cambió. Lo que había sido un camino seguro se convirtió en una trampa mortal. Las ruedas de los carros egipcios comenzaron a trabarse en la arena blanda. Los caballos, que antes galopaban con determinación, ahora se encabritaban aterrados. El terror se extendió entre los soldados cuando vieron que las murallas de agua, que antes parecían tan firmes, comenzaban a desmoronarse. «Huyamos de la presencia de Israel», gritó uno de los oficiales. «El Señor pelea por ellos contra Egipto». Pero ya era demasiado tarde. Las aguas se soltaron con una fuerza incontenible. En un instante, el rugido del mar ahogó los gritos de los hombres, los relinchos de los caballos y el estrépito de los carros hundiéndose bajo la furia del océano. El mar que se había abierto para dar paso al pueblo de Dios ahora se cerraba sobre sus enemigos, envolviéndolos en su abrazo implacable. Desde la orilla, los israelitas vieron todo. En silencio, contemplaron cómo las aguas volvían a su cauce natural, como si nada hubiera ocurrido. Los carros ya no se veían, los caballos habían desaparecido, y el ejército más poderoso de la tierra había sido borrado en un solo movimiento de la mano de Dios. Entonces, una explosión de júbilo recorrió el campamento. Primero, fue un grito ahogado de asombro. Luego, una voz rompió el silencio, y después otra, hasta que todo el pueblo de Israel elevó un clamor de victoria, una alabanza tan potente que parecía estremecer la misma tierra. Moisés, con el rostro levantado al cielo, pronunció las palabras que marcarían aquel día para siempre. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo lo alabaré, el Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Y María, la hermana de Moisés, tomó un pandero en sus manos y comenzó a danzar. Otras mujeres la siguieron, sus voces elevándose en un canto que resonó a través del desierto. Sus pies, que apenas horas antes habían pisado el camino del mar, ahora golpeaban la tierra firme en un ritmo de celebración. Habían sido esclavos. Ahora eran libres. Dios había hablado, y su poder había sido manifestado ante todos los pueblos. El desierto se extendía ante ellos como un océano sin fin, un terreno árido y hostil que se burlaba de la fragilidad humana. No había más muros de agua ni caminos abiertos por el poder de Dios.
Ahora, la tierra bajo sus pies era seca y polvorienta, y el sol caía sobre ellos con una intensidad implacable. Sin embargo, una columna de nube se elevaba sobre la multitud, cubriéndolos con su sombra y guiando sus pasos. Por la noche, esa misma presencia se convertía en una columna de fuego, iluminando el campamento y disipando la oscuridad del desierto. Pero a pesar de la protección divina, el pueblo comenzó a murmurar. El entusiasmo que habían sentido al cruzar el mar pronto se vio eclipsado por la realidad del camino. El agua que llevaban consigo comenzó a escasear. El hambre se hizo sentir en los estómagos vacíos. Las lenguas se secaban y los labios se agrietaban bajo el ardiente calor. Y entonces, el resentimiento brotó como una semilla enterrada en lo profundo de sus corazones. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, clamaron algunos, con los ojos llenos de desesperación. Allí teníamos ollas de carne y pan en abundancia, pero aquí nos has traído a morir de hambre en el desierto. Moisés escuchó sus quejas y sintió el peso de su liderazgo aplastando su espíritu. Había visto el poder de Dios con sus propios ojos. Había presenciado plagas caer sobre Egipto, había extendido su vara y abierto el mar, había guiado a su pueblo a través de lo imposible. Pero ahora, ante la ingratitud y la incredulidad de los mismos que habían sido liberados, sintió que su propia fe era puesta a prueba. Con el corazón pesado, se volvió al Señor en oración. ¿Qué haré con este pueblo? Ya están a punto de apedrearme. Y Dios respondió con gracia. He oído sus murmuraciones. Mañana, al caer la noche, haré llover pan del cielo, y al amanecer recogerán su porción diaria. Así sabrán que yo soy el Señor. Esa misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. Las aves cayeron entre las tiendas, listas para ser recogidas y cocinadas. El pueblo comió carne hasta saciarse. Pero lo más asombroso ocurrió al amanecer. Cuando la luz del sol iluminó la arena del desierto, los israelitas vieron que algo inusual cubría el suelo. Era algo fino, escamoso, semejante a la escarcha. Se agacharon para tocarlo, lo tomaron en sus manos, lo llevaron a la boca con cautela. Su sabor era dulce, como pan de miel. ¿Qué es esto?, preguntaron unos a otros. Y Moisés respondió: Este es el pan que el Señor les da para comer. Lo llamaron maná, y desde aquel día, cada mañana, sin falta, el pan del cielo descendía para sustentarlos. Pero Dios les dio una instrucción: solo debían recoger lo que necesitaran para cada día. No debían guardar nada para el día siguiente, salvo en el sexto día, cuando debían recoger el doble, pues el séptimo era día de reposo. Algunos, movidos por la desconfianza o la avaricia, intentaron guardar un poco más, temiendo que al día siguiente no tuvieran suficiente. Pero cuando abrieron sus provisiones al amanecer, encontraron que el maná que habían guardado estaba cubierto de gusanos y hedía. Dios no solo les estaba alimentando, estaba enseñándoles a confiar en Él. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El desierto no había cambiado, pero algo en el corazón del pueblo sí lo hacía lentamente. Comenzaban a entender que no caminaban solos, que cada paso era guiado por el Dios que los había liberado. Sin embargo, las pruebas no cesaban. El agua volvió a escasear. Y una vez más, el pueblo se rebeló. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué muramos de sed, nosotros, nuestros hijos y nuestro ganado? Moisés, exasperado, clamó al Señor: ¿Qué haré con este pueblo? Y el Señor le dijo: Toma tu vara, reúne el pueblo, y habla a la roca. De ella brotará agua para que beban. Moisés obedeció. Se paró frente a la roca, pero en lugar de hablarle como Dios había dicho, levantó su vara y golpeó la piedra 2 veces con fuerza. Y el agua brotó en abundancia. El pueblo bebió y se sació. Pero en su furia, Moisés había desobedecido. No había mostrado la santidad de Dios, sino su propia frustración. Dios lo miró y le dijo con solemnidad:
Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no entrarás en la tierra prometida. El corazón de Moisés se estremeció. Había guiado a este pueblo desde Egipto, había intercedido por ellos en innumerables ocasiones, había subido al monte y hablado con Dios cara a cara. Y ahora, por su impaciencia, por un momento de ira, su destino estaba sellado. Pero el viaje continuó. Pronto, los israelitas llegaron al monte Sinaí, donde Dios se revelaría de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. El cielo se oscureció, el monte humeaba, y un sonido como de trompeta resonó en el aire. El pueblo tembló de temor, y Moisés ascendió a la cumbre, donde Dios le daría las tablas de la ley, el pacto que definiría a su pueblo. Pero mientras Moisés permanecía en la cima, el pueblo abajo se impacientó. «No sabemos qué ha pasado con este Moisés», dijeron. «Hagamos un Dios que nos guíe». Y tomaron sus joyas de oro, las fundieron y formaron un becerro de oro. «Este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto», proclamaron. La ira de Dios se encendió. Moisés descendió del monte y, al ver la idolatría de su pueblo, arrojó las tablas al suelo, quebrándolas en su furia. El pacto que Dios había hecho con ellos estaba en peligro. Pero Dios es misericordioso. Moisés intercedió por Israel y el Señor les dio una segunda oportunidad. Les ordenó construir un tabernáculo, un lugar donde su presencia habitaría en medio de ellos. Y les entregó nuevamente las tablas de la ley, renovando su pacto. El viaje hacia la tierra prometida sería largo. Habría más pruebas, más rebeliones, más momentos de fe y duda. Pero una cosa era segura, Dios no los había abandonado. Y así, guiados por la nube de día y el fuego de noche, el pueblo de Israel continuó su travesía a través del desierto, con la promesa de una tierra que fluía leche y miel, una tierra que les esperaba más allá de las arenas, más allá de sus miedos, más allá de sus fracasos. El rugido del viento soplaba con fuerza mientras la multitud de los israelitas contemplaba el mar abierto ante sus ojos. Moisés, con la vara aún extendida, sintió el peso de la fe sobre sus hombros. Dios había cumplido su promesa, había abierto un camino donde no existía ninguno, había hecho posible lo imposible. Pero la prueba aún no había terminado. A lo lejos, las ruedas de los carros egipcios resonaban contra la tierra húmeda, cada vez más cerca, cada vez más amenazantes. La desesperación de los soldados se convertía en furia, y su único objetivo era recuperar a aquellos esclavos que, por un milagro divino, parecían estar escapando de su dominio. Los pies de los israelitas se hundían en la arena húmeda mientras avanzaban con prisa, sin atreverse a mirar atrás. Sus corazones latían al ritmo del temor y la esperanza. Sabían que estaban caminando en un terreno sagrado, en un sendero creado por el poder de Dios. Pero la fe es probada en los momentos más críticos, y cuando la última familia cruzó al otro lado, el sonido del ejército egipcio era ensordecedor. Faraón, cegado por su orgullo, ordenó a sus soldados avanzar. Sus caballos, aterrorizados por la fuerza de las aguas contenidas a cada lado, dudaban en seguir adelante. Pero la determinación de los hombres los obligó a continuar. En medio del mar, rodeados de gigantescas murallas líquidas, los egipcios sintieron por primera vez una inquietud que no pudieron ignorar. Algo estaba cambiando. El suelo que parecía firme comenzó a volverse inestable, y las ruedas de los carros se hundieron en la tierra fangosa. Entonces, Moisés, de pie sobre la orilla, recibió la orden de Dios. Con la misma fe con la que había extendido su vara para abrir el mar, ahora la levantó una vez más. Y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Los egipcios miraron alrededor, sintiendo el peso de la realidad sobre ellos. No era solo una batalla contra un pueblo de esclavos, era una batalla contra el mismo Dios Todopoderoso. Las aguas, que por un instante se habían mantenido en obediencia, rugieron con fuerza, desatando su furia sobre los enemigos de Israel. El estruendo fue ensordecedor, un grito de la naturaleza que declaraba la soberanía del Señor.
El mar cerró sus puertas con una violencia indescriptible y en un solo instante que el ejército más poderoso de la tierra desapareció bajo sus profundidades. El silencio que quedó después fue abrumador. En la otra orilla, los israelitas contemplaron con asombro y reverencia lo que Dios había hecho. El pueblo que había sido oprimido, el pueblo que había dudado y temido, ahora veía con sus propios ojos la salvación del Señor. Sus cadenas no solo habían sido rotas, sino que sus enemigos habían sido derrotados de manera definitiva. Moisés cayó de rodillas, no por agotamiento, sino por adoración. Sus labios pronunciaron palabras de alabanza, y el pueblo entero se unió a él en un cántico de victoria. María, su hermana, tomó un pandero y comenzó a danzar, su voz resonó en el aire. Cantaré al Señor, porque se ha engrandecido grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15:1. Los niños reían, los ancianos lloraban de gratitud, y los hombres levantaban sus manos al cielo. Dios no solo los había liberado, les había demostrado que Él era su protector, su guía, su refugio. Pero más allá de la victoria visible, algo aún más profundo había ocurrido. El corazón del pueblo había sido transformado. Aquellos que habían dudado, que habían cuestionado a Dios en medio del desierto, ahora tenían un testimonio vivo de su poder. Su fe ya no era solo una tradición, era una certeza arraigada en la experiencia. Y es así como Dios obra en nuestras vidas. Muchas veces nos encontramos atrapados entre el miedo y la fe, entre la duda y la confianza en Él. A veces el enemigo parece estar tan cerca que creemos que no hay escapatoria. Pero Dios siempre tiene un plan. Cuando todo parece perdido, Él abre un camino donde no hay ninguno. Cuando el enemigo nos persigue con furia, Él se levanta como nuestro escudo y defensor. Esta historia no es solo sobre el pasado, es una verdad eterna. Si hoy te sientes rodeado, si el temor te persigue y sientes que no hay salida, recuerda que el mismo Dios que abrió el mar rojo sigue obrando hoy. Él sigue liberando, sigue protegiendo, sigue transformando vidas. Es tiempo de confiar. Es tiempo de creer que Dios tiene el control, que su poder no tiene límites y que su amor por nosotros es más grande que cualquier obstáculo. Así como el pueblo de Israel cruzó en seco y fue testigo de la fidelidad de Dios, así también tú puedes experimentar su poder en tu vida. Comenta, confío en Dios y crees que Él es quien abre caminos en lo imposible. Escribe, Jesús es mi guía si hoy decides caminar en fe, sin mirar atrás. Declara, Dios tiene un propósito para mí porque no hay mar, no hay enemigo, no hay circunstancia que pueda detener el plan que Dios ha trazado para ti. Levanta tu voz y proclama, soy un hijo de Dios, porque así como Él fue fiel con Israel, así será fiel contigo. La historia del Éxodo no es solo un relato antiguo. Es una invitación a confiar en Dios hoy, a caminar en fe, a celebrar su poder y a vivir en la certeza de que Él es quien pelea nuestras batallas. Que esta historia quede grabada en tu corazón. Que cada vez que enfrentes un desafío, recuerdes que Dios es quien abre el mar, quien derriba muros, quien derrota gigantes. Y que en cada paso que des, recuerdes estas palabras, que el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Dios te bendiga.